Hola, muy buenas noches. Para todos los que están conectados en nuestra plataforma de Facebook y de Zoom de la Keilash Ashkenazi, les damos la más cordial bienvenida. Hola Raquel, ¿cómo estás? No te oímos. Es que tienes el micro. Apagado. Ya, exacto. Muy bien. Pues muchas gracias, Anita. Muy contenta. Qué Gracias. bueno, qué Aquí bueno. Pues estamos, compartiendo otra vez este espacio. súper, como todos saben, tenemos a la maestra Raquel Kaplan y en esta ocasión con un interesante tema como siempre, cómo enseñarles a tus hijos a cuidarse en todos los sentidos cuando están en riesgo. La verdad creo que es un tema muy importante e interesante para que nos compartas Así es, todos Anita. los tips. Pues bueno, nada más les recuerdo a todos que en cuanto Raquel termine su ponencia, podrán hacernos las preguntas que quieran, sus dudas, tanto por Facebook como por nuestra plataforma de Zoom, en preguntas y respuestas o en el chat. Mil gracias, Raquel. Pues Gracias a aquí ti. estamos, ¿ok? Gracias a ti, Anita. Bienvenida. Gracias. Pues gracias a la Keilah, gracias a Anita, gracias por estar aquí otra vez. Y bueno, quien no me conoce, soy Raquel Kaplan, soy terapeuta cognitivo-conductual, maestra en educación y docencia, y bueno, me dedico mucho a dar este tipo de pláticas, donde hoy el tema es súper importante en relación a la seguridad de nuestros hijos. Les quiero preguntar cuántas veces no han tenido la necesidad de decir, me quiero ir a algún lugar donde me esconda, mis hijos no me vean, que los estoy viendo, y quiero ver cómo toman decisiones, cómo se cuidan y cómo se sienten cómodos con estas situaciones y con la manera en la que toman ciertas decisiones, en la manera en la que se sienten alrededor de miles de peligros y de miles de cosas que los ponen vulnerables y que constantemente vamos a ver que están en esa balanza que dices, ay, por favor que tome la decisión correcta, por favor que haga lo correcto, por favor no se vaya a equivocar, que no vaya a tomar nada que no debe, que no vaya a agarrar nada que no debe, que no vaya a estar en un espacio que no debe. Y con todo esto, realmente no es que salga de la nada y no es que nuestros hijos vayan a tomar buenas decisiones así nada más, porque sí realmente lo que nosotros tenemos que hacer es de alguna manera empoderarlos y generar esos vínculos y esas relaciones donde podamos prepararlos para cualquier situación de amenaza y para cualquier situación donde se sienten que pueden estar incómodos. Y ojo, quiero aclarar este punto donde la incomodidad de nuestro hijo no necesariamente es nuestra incomodidad y no necesariamente es la incomodidad del vecino. Cada uno tenemos un nivel de límite y un nivel que nos va a permitir o no tomar ciertas decisiones. Hay gente que es mucho menos tolerante ante ciertas situaciones, hay gente que es mucho más tolerante a otras, hay gente que permite más y hay gente que permite menos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es desde chiquitos aprender a limitar esos espacios y a limitarnos cuando ya nos sentimos incómodos. Si nosotros no sabemos ponerle un límite a las personas que nos están dañando, que nos hacen sentir incómodos o que nos hacen sentir mal, esas personas se sienten que tienen el derecho de invadir nuestros espacios, de meterse a nuestras decisiones, a nuestras vidas, siendo impulsivos y llevando a cabo ciertas situaciones que no nos hacen sentir cómodos. Pero el problema está en permitirlo, el problema está en que estamos dándoles todo el poder para hacerlo. En el momento en el que le quito mi atención o le quito mi poder a esa persona, este problema desaparece, porque en realidad estamos limitando tanto lo que nos gusta como lo que no. Y entonces tenemos que ser muy coherentes cuando algo ya no nos gusta, cuando algo ya no nos hace sentir cómodos, porque también lo que no nos gusta nos define, no solamente lo que sí nos gusta. Y entonces es muy importante aprender y saber
de qué manera podemos ir poniendo esas barreras o esas fronteras con las demás personas y hasta dónde le permitimos a los demás entrar. Y entonces voy a compartir pantalla aquí en Facebook la Keila, y voy a compartirla aquí en el Zoom. Ok. Entonces, bueno, esta plática, como ya dijimos, es cómo enseñarle a tus hijos a cuidarse cuando están en riesgo, ¿no? Y a cuidarse en todos los sentidos. Vamos a ver de cuántas maneras y cuántas cosas nos pueden poner en peligro que en ocasiones ni siquiera las hemos pensado y que en ocasiones ni siquiera nos hemos dado cuenta de qué estamos hablando, pero es muy importante poderlas manejar. Y entonces, atención, es importante que les enseñes a tus hijos a reaccionar ante situaciones de peligro, para que estén preparados y puedan defenderse y hasta salvar sus vidas. En muchas ocasiones también tenemos que darle algunos recursos y también tenemos que darle algunas estrategias para salir de una situación que los compromete y los hace sentirse incómodos. Y entonces vamos a hablar que la seguridad del niño lo que va a hacer es que es lo que prevalece ante todos. Si dijéramos, ¿qué quiero en la vida? Pues por supuesto que mis hijos sean felices, ¿no? ¿Y qué quiero en la vida? Pues por supuesto que mis hijos salgan adelante. Pero por supuesto lo que más quiero en la vida es que mis hijos no tengan tropiezos y no tengan dificultades y no. Pero pues no tenerlas nunca no nos prepara al día que sí los tenemos, cómo los podemos resolver. Entonces, lo que sí es que no podemos comprometer ni poner en riesgo la seguridad emocional o física de nuestros hijos. Y a esto tenemos que también entrenarlos a tomar las decisiones correctas y a tomar las decisiones adecuadas en los momentos en los que así ellos requieren. Y entonces, les voy a dar algunos tips de seguridad con nuestros hijos y de entrada es cómo podemos hacerlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para sentirnos mejor? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos tomen buenas decisiones? ¿Y de qué manera hago esto que les estoy hablando de ese entrenamiento previo para poder generar en nuestros hijos estas relaciones y estos vínculos con otras personas para que se sientan bien? Y entonces, para que el niño desarrolle su instinto y aprenda a discernir entre lo que hace bien y lo que hace daño, la clave es establecer una buena comunicación con él. Además, que se dé el desarrollo moral. Esta parte donde les estoy hablando ahora de establecer estos vínculos y establecer estas relaciones con ellos, lo que va a generar es que podamos tener una mejor comunicación con ellos. Quiere decir que nuestros hijos se sientan cómodos diciéndonos, inclusive o sobre todo, lo que hicieron mal. ¿Por qué? Porque en ocasiones es tan fuerte lo que nosotros respondemos o reaccionamos ante sus errores que prefieren evitar confrontarnos y decirnos cómo están las cosas o qué pasó o cómo lo hicieron o qué fue lo que hicieron. Y muchas veces entonces prefieren ocultar la información. Y en mi casa hay una ley que dice, ocultar es mentir, es engañar. Entonces, el que estén ocultando qué pasó exactamente o quién lo hizo o cómo lo hicieron, es exactamente engañarse y engañar a los demás. Entonces, en esta parte donde vamos a desarrollar esta parte del desarrollo moral, ahora sí que valga la redundancia, pero vamos a generar estos patrones del desarrollo moral. Este desarrollo moral se va a empezar a manifestar en los niños a partir de los 4 años. Quiere decir que a partir de los 4 años el niño está completamente listo para empezar a saber si lo que dijo es una mala palabra, si haber agarrado algo de un amigo que no es de él es robar, pues haber hecho algo que no se debe de hacer. Si el tener, por ejemplo, este vínculo o con amigos que no son amigos que gustan en casa o que no es correcto, lo que están, todo eso ya saben. Saben que cruzarse la calle solitos no lo pueden hacer, saben que mentirle a mamá y papá no lo pueden hacer. Entonces, a eso se le llama desarrollo moral, cuando el niño ya tiene conciencia del otro y puede tomar decisiones en base a lo que está haciendo. Y sabe que hay
ciertos elementos y ciertas herramientas que son muy importantes para poderse defender y enfrentar la adversidad, ¿sí? Entonces, también vamos a ver cuál es el desarrollo moral. Pues, ¿qué es el desarrollo moral, no? Entonces, el desarrollo moral es este proceso de construcción de valores y de conductas referentes a la consideración de las demás personas como real o potencialmente iguales a nosotros. Entonces, este desarrollo moral es tomar en cuenta a los demás y saber que tenemos que ser equitativos entre unos y otros y saber que tenemos que tomar en cuenta a los otros. Y entonces vamos a tener diferentes cosas. Una son los valores, ¿sí? ¿Qué valores son los que tengo? Modos de atribuir valor moral a las acciones y a sus consecuencias y de evaluar moralmente a sus protagonistas. Quiere decir que yo ya tengo un juicio y yo ya puedo decir exactamente qué es lo que opino del otro, qué es lo que el otro opina de mí y de qué manera puedo juzgar una situación o analizar una situación de algo que hice, algo que me faltó, algo que no hice, algo que hice mal, y puedo yo saber perfectamente de qué manera lo voy a enfrentar con la autoridad. Voy a tomar elecciones, claro que voy a saber qué elegir, ¿sí? Y tengo que tener maneras de identificar esa conciencia cuando entro en un conflicto moral, de decir, ay, lo agarro o no lo agarro, le pego o no le pego, lo rompo o no lo rompo, porque justamente el niño entra en esa como dicotomía de pensar qué hago, cómo tomo esas decisiones o qué puedo hacer para que se sientan mejor. Entonces, estas sanciones y motivos, también vamos a ver que el niño empieza a entender, no, es que si lo agarro, esto es lo que me va a pasar. Empieza a anticipar estas situaciones. Y cuando anticipa las situaciones, quiere decir que ya hay una conciencia de un elemento previo, o sea, hay algo que se llama anticipación. Con la anticipación, el niño sabe que si hace algo que no es correcto, seguramente recibirá una consecuencia lógica, que no es positiva para él. Entonces, porque lo que va a pasar es que empieza a tener violaciones morales, ¿no? Y conflictos morales, que nosotros los tenemos hasta la adultez, cuando tú regañas de más a tu hijo, cuando se te pasó la mano con algo, cuando hiciste algo que no tenías que haber hecho. Empezamos con una violación de nuestra propia moral y qué es lo que nos hace sentir mal y qué es lo que nos hace sentir incómodos. Y entonces también en cuestión de las reglas, vamos a tener una forma de conceptualización, aplicación, generalización de las reglas morales. O sea, nosotros vamos a aplicar las reglas morales a todo nuestro entorno y de la manera en la que lo vayamos presentando es la manera en la que vamos teniendo estas relaciones. Tenemos derechos de autoridad, que es fundamentación y límites del control social de las personas y sus bienes. Quiere decir que yo ya sé a quién le pertenecen las cosas, si las tomo y que no son mías, y qué cosas son las que me pertenecen a mí y de qué manera puedo yo o no manejar esta situación. Hay una justicia reparadora, reciprocidad e igualdad, o sea, tengo que tratar a todos como igual y saber que si no lo estoy haciendo, la otra persona puede responder ante mí. Y una justicia punitiva donde las reglas y el funcionamiento del castigo, donde ya sé que seguramente si algo hice mal, qué es lo que va a pasar y cuál es la magnitud, ¿no? Y muchas veces le preguntamos a nuestros hijos, oye, ¿cómo te fue con esto? Muy mal, ¿verdad? Tomaste malas decisiones, agarraste lo que no era tuyo, no sé qué. ¿Cuál crees que puede ser tu consecuencia? Y el niño te dice, no, que me castigues 2 meses sin salir de la casa. Y dices, no, bueno, yo nada más lo iba a castigar 3 días, ¿no? Bueno, no castigar, a ponerle una consecuencia por algo que hizo fuera de casa, entonces, bueno, pues no sale de casa mientras haga ese tipo de conductas y entonces lo que sucede es que le doy el niño quiere 2 meses de consecuencia porque eso es lo que siente en su propia evaluación y en su propio juicio que fue lo que hizo y tú le estás diciendo, bueno, 2 días sin salir, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer como una estrategia real para poder entender que nuestros hijos necesitan un control conductual adecuado? Lo primero que tenemos que hacer es enseñarles a nombrar sus sentimientos, a conocer qué es lo que los hace sentir bien y qué no los hace sentir bien. Y de alguna manera entender que esas emociones están rodeadas de diferentes sentimientos que son particulares de cada uno y que además
Si ellos validan en dónde se sienten bien, cómo se sienten bien, qué les gusta, qué no les gusta, cuándo me siento feliz, cuándo me siento triste, cuándo me siento enojado, cuándo me siento incómodo, cuándo me siento avergonzado, el niño va a identificar también cuáles son sus fronteras y evidentemente a todos nos gusta estar en el margen de las emociones que no son tóxicas, ¿no? De emociones que nos hacen sentir bien, de emociones positivas, de emociones que nos llenan de alegría, de gozo, pero también podemos saber cuáles son esas emociones tóxicas que nos hacen sentir incómodos y cómo identificarlas en nosotros mismos, porque de alguna manera el saber identificar lo que no me gusta o lo que me está haciendo sentir incómodo es el primer paso para poner un alto a cualquier persona que quiera sobrepasar ese límite y esa estructura. Y si algo me hace sentir bien, me hace sentir acogido, me hace sentir protegido, buscarlo, porque de alguna forma también tengo que enseñarle a mis hijos qué es lo que necesitan tener para poderse sentir mejor y para poder estar bien. Y si algo me hace sentir mal, afloran sentimientos de angustia, de vergüenza y de incomodidad, como habíamos mencionado anteriormente. Y entonces, si tu hijo lo que va a tener es muy claro este punto, vas a saber distinguir perfectamente entre todos los secretos que son buenos y los secretos que podrían afectarlo de manera significativa en tu vida. Porque gran parte de este abuso que pudiera llegar a vivir cualquiera de los niños es cuando alguien les dice, no le vayas a decir a nadie lo que aquí pasó. Si tú le dices a alguien, tu mamá se va a poner muy triste, o sea, los empiezan a manipular de diferentes maneras. Y no solamente tiene que ser un violador, también pueden ser los propios hermanos que están abusando de su poder, abusando de su relación y abusando de estos, digamos, frases muy coloquiales que se usan en casa de mamá se va a sentir muy triste o mamá se va a sentir mal, o todo este tipo de cosas que hacen que el niño se sienta muy incómodo. Y entonces, el manejar los secretos, hay que hablar con ellos que hay como secretos de familia, ¿no? Hay cosas de familia naturales que sí son importantes, que si pasan en familia, se queden en familia y no estar sacándolo por todos lados. La línea difícil, es decir, ¿qué es algo que nos debemos de quedar todos callados? ¿Y qué es algo que deberíamos de comentar o de compartir? Porque justamente esa es la línea tan delgada y tan perfecta que nos hace sentir incómodos o no. Pero todo va a radicar desde la manera en la que estoy sabiendo enfrentar o no esa situación, en que yo sé si ese secreto me está afectando, pero cuando identifico la emoción, porque primero hay un suceso que me genera una emoción y que si la tengo que ocultar y esa emoción fue tóxica y lo tengo que ocultar, ahí es donde va la llave perfecta y la clave perfecta para decirle a nuestros hijos que eso no se debe de ocultar. Y eso es súper importante, entender que los niños entiendan que si cuando se sienten mal tienen que ocultar la emoción, eso es algo que no deben de hacer. Y entonces vamos a enseñar a relacionarse con las personas, con niños, con adultos, y que sepan decir no sin tener miedo a alguna represalia. Y esto es muy importante, porque eso se ensaya en casa. Porque cuando papá o mamá nos dicen, vamos a tal lugar, yo quiero ir a tal lugar, mamá o papá quieren ir a tal lugar y están tercos y el niño no quiere y no quiere. Uno, hay que preguntarle por qué no quiere. Y dos, hay que saber si algo lo está haciendo sentir incómodo, pero también tenemos que aprender a respetarles los espacios y sus decisiones que están tomando, porque eso los enseña a saber decir que no. Eso los enseña también y los empodera a que puedan tomar decisiones correctas con las que se sienten cómodos. Pero en ocasiones hay que ver hasta qué punto el no de un niño es un no manipulador o es un no de una toma de decisión sana. Entonces hay que también nosotros como padres saber que estamos en esa línea gris siempre, donde tenemos que ver de no sobrepasar esa línea gris
y de no sobrepasar esa línea que nos va a hacer sentir muy mal después. Entonces, si yo le enseño a los niños a relacionarse con los demás hasta el punto donde él se siente cómodo, ese es de los principios más importantes, así como el de limitar y como el de saber decir no. Una forma de hacerle sentir a tu niño que su palabra tiene poder, que es justo lo que estamos diciendo, es respetar sus decisiones. Cuando el niño te dice, ya no quiero más sopa, ok, ya no quiere más sopa. Cuando el niño te dice, ya no quiero comer esto, ya no hay que darle de comer eso. Cuando el niño te dice que si juegas con él o haces bromas o haces chistes y él te pide, por favor, ya para, ya no sigas, tenemos que parar y no seguir, porque eso es lo que va a hacer que el niño defina cuál es su rol y de qué manera está teniendo esos vínculos y esas relaciones con los demás. Es muy importante respetar esas decisiones. Es muy importante que el niño se sienta que su palabra tiene peso y tiene poder. Obvio, ¿qué le voy a dar a escoger a mi hijo? ¿A mi hijo qué le voy a dar a escoger? Cosas que dependiendo de la edad pueda él tomar decisiones. Doy una plática que se llama Si la toma de decisiones se enseña en casa. Y justamente, y lo tengo subido en el canal de YouTube y en Facebook y en todos lados. Es muy importante que la podamos seguir. ¿Y de qué forma? Yo le enseño a mi niño a tomar decisiones y que sepa que cuando está tomando una decisión positiva tiene una consecuencia positiva y si no una consecuencia negativa. Pero en el momento en el que está tomando esas decisiones y está sabiendo qué hacer y qué no hacer, tenemos que también nosotros como adultos respetar lo que él nos está pidiendo y darle a decidir lo que sí debe de decidir, ¿no? Por ejemplo, a veces me dicen mamás que es que no se quiere cambiar de escuela, pero el niño está sufriendo, no tiene un amigo, se la pasa fatal. Yo les pregunto, ¿de verdad es una decisión que tiene que tomar un niño de 4, 6, 8, 12 años? Cuando yo siento que mi hijo está muy triste, desesperado, decepcionado, tiene una depresión tremenda, no ha dejado el videojuego, cualquier cosa, yo digo, mi hijo necesita una terapia. Y que la mamá me pregunte, oye, pero mi hijo no va a querer tomar la terapia. Les pregunto, ¿es algo que decide el hijo? Por supuesto que no. Ir al pediatra. Va a ir al pediatra porque necesita una vacuna. Si en casa se tomó la decisión que sí se va a vacunar a los hijos, les pregunto, ¿la vacuna es algo que tienen que decidir los hijos? Por supuesto que no. Entonces las decisiones van a ir en base a la edad y a la responsabilidad que van teniendo ellos sobre sus propias vidas. Sin embargo, cosas sencillas como decir qué tipo de helado van a tomar, qué van a hacer y cómo lo van a hacer, es muy importante que esas decisiones sean decisiones adecuadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empoderar a nuestros hijos. ¿Y de qué manera empodero a nuestros hijos? Dándoles la fuerza que necesitan para poder tomar sus decisiones adecuadamente y para poder hacer las cosas adecuadamente, ¿sí? Y entonces le voy a enseñar la importancia de que sepa la dirección de su casa y de los teléfonos de sus responsables, ¿sí? Ese es un punto importante. ¿Cuáles son esos datos que tienen que saber? Ayudarlos a que se aprendan la dirección de la casa. Si necesitamos técnicas de memoria, se las vamos a dar. Si necesitamos alguna otra cosa para que trabaje, se la vamos a dar. Pero es bien importante que el niño se sienta cómodo sabiéndose la dirección de casa, pero también es importante, volvemos a la línea gris. ¿A quién le doy la dirección de mi casa, el teléfono de mi casa y los datos de mi casa? Únicamente a las personas que realmente se las tengo que dar. ¿A quién no se las doy? Por supuesto, a gente que no se la debo de dar y le tengo que enseñar a mi hijo cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Pero los tenemos que despertar a esas amenazas que hay en la vida y darles un poco de labia, o sea, que tengan un poco de pensamiento de autocuidado, ¿sí? No ser tan confianzudos, no ser tan conchudos con los demás y saber identificar ciertas alarmas importantes para que se puedan no meter en riesgo y poder resolver las situaciones que en la vida se les vayan a presentar. Y entonces, que sepa, por ejemplo, con quién puede pedir ayuda. Normalmente se le pide que la ayuda se le pida
a los familiares cercanos, si estuvieran ahí, a gente uniformada. Normalmente se les dice que algún policía o algún militar o alguien que pudieran encontrar ahí. Y si no hubiera nadie, se les dice que se acerquen a alguna señora que tenga hijos o a una señora más grande que tenga, que esté en algún como círculo familiar. Esas son las personas que pudieran ser esas personas de red de apoyo en algún lugar donde se sale de casa. Y es bien importante que el niño sepa que si de pronto se volteó y no encuentra a mamá y a papá, lo que puede es pedir un teléfono, pedir ayuda, acercarse a un restaurante, acercarse a algún policía, acercarse a alguna persona, a alguna familia que pudiera ayudarlo a resolver esta situación. Si un extraño, por ejemplo, llama por teléfono a la casa, entonces tener esas llamadas de extorsión donde no vamos a permitirles dar la información. Ahora, cada vez se ocupa menos el teléfono de casa y cada vez hay menos elementos, pero esto puede ser también en el propio celular. Les quiero preguntar, ustedes como adultos que están escuchando esta plática, les pregunto, ¿cuántas veces has escuchado que si un extraño llama a casa y que caíste en la trampa y que acabaste cayendo tú, a pesar de que ya sabías cómo era la operación de esto, acabas tú también cayendo en esto? Y entonces por eso es tan importante enseñarles a no dar información relevante ni información que ellos necesitan para si esa persona es que él no conoce. Y también es bien importante como padres establecer reglas y tener estos temas a la vanguardia. Por ejemplo, el uso de los videojuegos, el uso de las películas, el uso de internet, porque en la mano, hoy por hoy, nuestros hijos y en esta generación que se llama la generación todo para ayer, o sea, inmediata, todo es inmediato, todo lo tienen que resolver en el momento, todo lo tienen que resolver de manera precisa. Y entonces, ¿cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a realmente tomar esas decisiones, a realmente poder, digamos, no equivocarse cuando en la mano tienen todas las respuestas que quieren tener, ¿no? Buscan páginas de abuso, retos de abuso, páginas con contenido que no corresponde para su edad, y miles de cosas que los están exponiendo. En las redes sociales, por ejemplo, cuántos perfiles falsos tenemos en nuestras propias redes sociales, cuántas veces estamos hablando con gente que no conocemos, cuánta gente nos puede poner en riesgo, cuánta gente tenemos a nuestro alrededor que los empieza a acorralar y los empieza a invitar a hacer diferentes cosas que los van a hacer sentir mal, de la que se pueden arrepentir, y cuántas veces a través de las redes sociales, por pertenencia, acaban haciéndose cutting, lastimándose, haciéndose daño, generando situaciones que los hacen sentir mal, situaciones de las que se pueden arrepentir, inclusive el suicidio, ¿no? Entonces, todo esto lo que va a generar es que nuestros niños tengan de alguna forma ciertas reglas que son importantes para poder tomar unas buenas decisiones, ¿no? Saber si son las redes sociales, qué tipo de riesgos pueden tener. Y nosotros como padres saber que tenemos que tener ese acceso a esas redes sociales y por lo menos saber qué es lo que están viendo, de qué manera lo están viendo, qué es lo que amenaza, qué posibles probabilidades pudiera haber de ponerse en una situación que los va a hacer sentir mal. Y entonces, cuando los enseñamos a tomar decisiones y cuando los enseñamos a responder adecuadamente, ellos se sienten súper satisfechos de haberlo logrado. Sin embargo, no podemos hablar de ciertos riesgos cuando no conocemos el funcionamiento de ciertas plataformas o de ciertas situaciones sociales, ¿no?
Y de alguna forma también decirles que todo aquello que se publica, todo aquello que se sube a las redes sociales pasa a ser del público. No importa si es algo privado, en el momento en el que se sube a las redes sociales, al ordenador, al celular, pasa de ser privado a ser público. Y cualquier persona pudiera hacer uso o abuso de ese contenido. Independientemente si es una carta, independientemente si es fotos, independientemente si es exhibicionismo, independientemente si es algún secreto, cualquier cosa que llegara a sobrepasar cualquier tipo de límite, inclusive las fotos o las publicaciones que no tienen ningún contenido inadecuado, pudieran usarse de manera incorrecta, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que vamos a ver es que al no saber quién se esconde detrás de la pantalla y no saber quién está del otro lado del ordenador, tenemos que saber y tener alerta que pudiéramos estar hablando generalmente con ese enemigo, ¿no? Y entonces, lo que vamos a ver es que también por medio de la tecnología, los contenidos pornográficos están al alcance de los menores. Entonces, es responsabilidad de los padres estar al tanto del contenido que consumen sus hijos. Y con esto no solamente es Google, no solamente es Internet, no solamente son videos que pueden bajar en YouTube. También son todos aquellos contenidos que traen sus videojuegos. Toda esta violencia que se está mirando y se está viendo a través de los videojuegos, ¿no? Asesinatos, persecuciones, robos, y el que más gana es el que más roba, el que más gana es el que más mata, el que más gana es el que más persigue. Y entonces llega un momento en que los hijos no están sabiendo discernir entre la parte real y la parte ficticia, y les cuesta mucho trabajo entender cuál es la realidad y cuál no lo es. Y les cuesta mucho trabajo entender que están adentro de un juego. Y les cuesta trabajo también entender que cuando ya no están en ese juego, que cuando ya se salen de ese juego, puedan permanecer estando en otra situación o en otros juegos, y les cuesta mucho trabajo de pronto perder, les cuesta mucho trabajo manejar la ira de haber sido que los mataran a ellos, ¿sí? Y entonces avientan el control, rompen las pantallas, gastan dinero que no tienen en apuestas de cosas del juego. Y entonces estamos hablando de contenidos violentos, porque después el niño, cualquier película que vea que no tiene contenidos violentos, es de bebés, esa es de niños chiquitos, esa no la ven los niños de mi edad. Todos los de mi edad están viendo la serie, soy el único que no la está viendo. Pero también les tengo una noticia. Si ese hijo, que es el único que es tuyo, es el único que no está viendo esa serie o esa película o eso que está viendo, no importa, pero es tu hijo y es el único que tienes, aunque tengas otros. Estoy hablando particularmente de cada uno de nuestros hijos. Y entonces el día de mañana no vas a ser uno de los que llora como lloran otros papás por no haber controlado a tiempo estas cosas. Y entonces justamente cuando las mamás me dicen, es que mi hijo no va a querer tomar terapia, si le digo que tiene que tomar terapia porque no se quiere separar del videojuego, porque no quiere dejar de, no sé, de morderse las uñas, porque le está yendo fatal en la escuela y no quiere entrar a ninguna de sus clases, entonces yo les pregunto, ¿dónde empieza el problema? ¿El problema empieza cuando el niño no quiere tomar la terapia o el problema empieza desde que yo le estoy dando el poder de no querer tomar una terapia? Porque no es algo que pueda decidir un niño de 10 años, de 11 años, de 14 años, de 16 años. Siempre y cuando sigan viviendo en tu casa, tú tienes toda la autoridad para poder hacer que ellos tomen buenas decisiones o no. Y que ellos acá, y entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Yo no trabajo con el niño, yo tengo que empezar a trabajar contigo, papá, porque si yo trabajo contigo, vas a poder modificar a todos tus hijos, pero si es tu hijo mayor, los demás están viendo esa escena, y créanme que la copian, y además viene corregida y aumentada.
Pero cuando empezamos a ver que toda esta situación está rebasando y entonces el estar tomando decisiones inadecuadas y el estar tomando decisiones incorrectas, lo que va a hacer es que los niños se sientan mal, estén incómodos, se sientan avergonzados, pues entonces, ¿de qué manera vamos a lograr que los niños vayan por la línea que sí los queremos llevar? Porque decisiones malas vamos a tomar todos en algún momento, porque problemas vamos a tener todos en algún momento. Y esa seguramente es la constante. Y ese es seguramente el problema. Sin embargo, cómo lo enfrentamos y de qué manera resolvemos, eso no lo hacemos todos igual. Y esa no es la constante, ¿sí? La constante va a ser el problema. La variable va a ser la solución y la manera en la que los estamos enfrentando. Resolver las dudas del niño sobre su cuerpo mientras va creciendo. Esto es bien importante y saber hasta dónde pueden permitir que partes privadas de su cuerpo sean tocadas o no. Bien importante. Hasta dónde permito, hasta dónde me siento cómodo, hasta dónde no, por quién y por quiénes. Y cuando lo hago yo solo con mi propio cuerpo, es saber que tiene que ser en un lugar privado, en un lugar que no haya nadie más, con mis manos limpias y sin lastimarme. Entonces, a medida que los niños van entendiendo que no tiene nada de malo, sin embargo, sí tienen que escoger el lugar, el momento y el tiempo adecuado y la manera adecuada, eso los ayuda a sentirse mejor. Entonces, también es importante darles lecturas de este tema, que conozca cómo su cuerpo, qué está bien y qué está mal, y con qué se siente bien y con qué se siente mal. Y en algún momento en mi casa yo manejaba que las partes privadas del cuerpo ocupan doble ropa, ¿no? Un calzón, un brasier, es una ropa más de lo que usas con pantalón, con blusa, ¿sí? En la panza tenemos una sola, en los brazos tenemos una sola, ¿sí? Pero únicamente todo lo que es la ropa interior es ropa que te protege las áreas que hay que proteger doblemente. Y eso es muy importante porque es una forma muy sencilla, muy concreta y muy tangible para poderles enseñar qué es lo que tienen que cuidar y qué es lo que tienen que proteger. Y el límite va a ser un límite personal, porque nosotros no les vamos a poder decir en el momento en el que están en el riesgo, para, detente, no le permitas más. No vamos a poderlo hacer, pero sí lo podemos hacer previamente, haciéndolo consciente de sus emociones, de sus sentimientos y de la manera en la que las cosas los hacen sentir. Y entonces hay que hacerle ver a nuestro hijo que su cuerpo le pertenece y que nadie ni sus padres pueden tocarlos, ni pueden acariciarlos, ni pueden abusar de ellos. Esto, además de la parte sexual, implica la violencia que podría ejercerse a nivel físico, porque evidentemente un acoso sexual es un acoso violento, generalmente. Y el niño se somete a estas decisiones y se somete a estas situaciones que los hacen sentir muy mal y los hacen sentir muy tristes y los hacen sentir muy incómodos. Y todo esto es únicamente porque este desarrollo sexual que están presentando lo van a vivir con vergüenza. Y entonces, ¿qué sucede? Un niño de alguna edad primaria de 6, 8, 10, 12 años que vive algún tipo de acoso sexual o algún tipo de violencia sexual en su casa, ¿cómo enfrenta en la adolescencia o en la adultez? ¿Cómo enfrenta su sexualidad? Con vergüenza, con pena, escondiéndose, escondiendo las partes de su cuerpo, porque esas partes de su cuerpo les han generado mucha angustia, mucho temor y mucha falta de sentirse orgullosos o sentirse adecuados en los diferentes momentos. Sin embargo, saber poner un alto y saber decir que no a tiempo puede evitar toda esta vergüenza y puede evitar todas estas situaciones en las que nuestros hijos se pueden ver involucrados, ya sea con amigos de familia, ya sea con familiares, con el tío, el abuelo, el mismo padre, la misma madre,
hermanos y gente, por supuesto, desconocida, ¿no? Y entonces es muy importante educar a nuestros hijos, ¿sí? A que sepan que nadie puede pegarles, nadie puede jalarles el pelo, nadie puede morderlos ni lastimarlos. Su cuerpo les pertenece solo a ellos y nadie tiene derecho de lastimar ese cuerpo. Nadie tiene ese poder tan grande de lastimar mi propio cuerpo, porque mi cuerpo me pertenece solo a mí. Y una vez que les damos ese poder tan grande a nuestros hijos para poder saber cuáles son esas maneras de decir no, esas maneras de decir basta, empieza desde esta violencia o desde este conflicto con el otro, de no permitir ni que les hablen mal, ni que los traten mal, ni que les hagan daño, ni que los muerdan, los raspen, los lastimen, los toquen o los hagan sentir mal verbalmente. Deben de aprender a decir no y basta. Y cuando vemos que nuestros hijos se someten con algún amiguito, con algún primo, con el mismo padre, con la misma madre, de no decirle, es que me estás lastimando, no me gusta lo que me estás haciendo. Estas frases son muy importantes que las aprendan a decir, no me está gustando, me estás lastimando, me estás haciendo daño, eso que me haces me duele. Todas esas frases que son importantes y saber decirlas en fuerte y no en el silencio. Porque si tú me estás violentando en fuerte, mi reacción tiene que ser en fuerte. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo alertar a alguien a que pueda ayudarme a salir de ese peligro. Hay que enseñarle palabras clave en una situación de peligro como ayuda, no me quiero ir, no eres mi papá, no eres mi papá, así a gritos. Y eso es bien importante, porque si repetimos estas frases tan fuertes en cualquier lugar y hacemos ensayos con nuestros hijos y hacemos para que se acuerden, independientemente si la manera de persuadirlos va a ser a través de te compro algo, es que acabamos de encontrar, eres el ganador de, te voy a tomar unas fotos para, ese tipo de cosas que los pueden envolver en un mundo de fantasía tremendo y hermoso, les puede dar a los niños una sensación tremenda de pérdida, de miedo, de pavor, de paralizarse y no poder saber qué hacer. Por eso hay que ensayarlo, por eso hay que trabajarlo, para que todo lo que podamos hacer que nuestros hijos expresen pueda ser de una manera congruente y que se sientan cómodos con ellos mismos. Y entonces es muy importante enseñarles este tipo de tips, como correr en la vía contraria de donde va el coche, ¿sí? Si algún coche lo quiere interceptar, que corran en sentido contrario de cómo va el coche. Acudir con algún guardia de seguridad, saber decir que no, no hablar con extraños, así sea el extraño más guapo, más buena onda, un artista, alguien que está ofreciendo un celular nuevo a quien vaya. Muy importante, no aceptar nada de ellos. Hay una película que a mí me dejó sumamente impresionada, que era una película que se llama Búsqueda Implacable. Por favor, si tienen hijos a una edad que van a viajar solos y que van a estar solos, por favor no dejen de verla. Es impresionante esa película, sobre todo el principio, ¿no? Unos chavos ahí empiezan a platicar y vean todo lo que sucede después. No se las quiero, ahora sí como dicen los chavos, no se las quiero spoilear, pero sí me encantaría que la vieran, porque es una película que habla justamente de todos estos riesgos que nos ponemos por confiar en alguien que no conocemos. Y entonces, si se llegara a perder, enseñarles a buscar a las personas adecuadas y no aceptar ni nada de un extraño. Pero nada me refiero a nada, ni un dulce, ni una paleta, ni un celular, nada. Y buscar a las personas correctas, como mencionamos anteriormente. Un punto muy importante que acabamos haciéndolo todos es poner la identificación de nuestros hijos en objetos personales, en enorme, ¿no? Raquel. Muy importante no hacer. ¿Por qué? Porque la otra persona me grita Raquel y por supuesto que voy a voltear.
Y entonces, ¿por qué me están hablando a mí? Y entonces cuando a tu hijo le gritan, Jorge, pues vas a voltear y seguramente, Jorge, vente para acá, aquí está tu mamá. Y entonces el niño pues va siguiendo las indicaciones y se da cuenta que no era su mamá. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿de qué manera se identifican las blusas, la ropa de nuestros hijos? Se le pone un avión, una pelota, un tenis cosido, una florecita. Y de esa manera vamos a identificar cuáles son las cosas de este hijo, del otro hijo y del otro hijo. Y la persona que puede llegar a agredirlos o puede llegar a buscarlos, no los identifica por su nombre. Ya que un niño podría sentir mucho más confianza cuando le llaman por su nombre que cuando le llaman, oye niño, ven acá, ¿sí? Y entonces el nombre no debe de estar a la vista. Y comprendo la parte donde hemos perdido 7,000 suéteres, chamarras, mochilas, loncheras y todo lo demás. Sin embargo, no vamos a poner en riesgo la salud o la vida de nuestros hijos. Hay que hablar con tus hijos sobre las áreas que son seguras para jugar y los horarios y los caminos por donde puede estar y los caminos por donde no puede estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay caminos donde hay un peligro recurrente, donde constantemente pudiera haber una situación, sobre todo en lugares oscuros, lugares solos, con poca gente, con poca circulación. Es muy importante. Y saber decirles qué tienen que hacer en cada situación que los pone en ese problema. Nunca ir solos. Y yo con mis hijos manejo una frase que es, nunca seas el que más, nunca seas el que menos, nunca seas el único que. No me interesa que destaquen y menos cuando están en la borrachera o haciendo cosas con los amigos o llamando la atención negativamente. Nunca seas el que, el único que, porque no es necesario. No te destaques por eso. Busquen otras formas de destacarse. Y de verdad, se los digo siempre, siempre a mis hijos. Y se los comparto para que lo usen. Explícale a tu hijo que siempre debe confiar en sus instintos. Inmediatamente buscar ayuda si él o ella se sienten amenazados. No le tienen que preguntar a los demás amigos, oye, ¿sí crees que sea un señor de confianza? ¿Sí nos vamos con él o mejor no? Si a ti no te gusta lo que estás viviendo, a ti no te hace sentir cómodo, a ti te hace sentir muy mal, que no vas a poder estar tranquilo, confía en tus instintos y toma buenas decisiones. Y si está con amigos, no separarse y no ir al baño uno solo o a un lugar uno solo o salirse a algún lugar uno solo. Tienen que estar juntos todo el tiempo y no tirarlo por la borda, porque el momento donde más vulnerables están es cuando está uno solo y cuando están separados del grupo de amigos. Y por eso es tan importante que no, y están ensayando todo el tiempo. Y les voy a compartir algo que es maravilloso y lo tengo en mi casa desde hace años y se llama la clave de emergencia. Hay que tener una clave de emergencia cuando nuestros hijos se sienten mal, incómodos o no se sienten bien en casa de un amigo, en casa de una familiar, de un familiar, de quien sea. Entonces, esta clave de emergencia puede ser, oye mamá, encontraste mi mochila, encontraste mi chamarra, oye mamá, viste que se me cayó mi reloj junto a mi cama, lo que sea. Pero estas frases las vamos a tener y yo en mi casa tengo mi clave de emergencia con mis hijos. Y cada que mis hijos salían era, acuérdate de la clave de emergencia. ¿Y qué resulta? Te habla tu hijo y te dice, mamá, ¿encontraste mi chamarra? Esa es mi clave de emergencia. No pregunto nada. Me subo a mi coche y voy a buscarlo, a donde sea que esté. Y te disculpas por haber pasado antes, por haber ido antes, por lo que sea. Pero no pones a tus hijos en riesgo. No les preguntas nada. Esa es la regla. Cuando llaman y dan la clave de emergencia, la regla es no preguntar nada y salir como bólido a buscarlos. Porque es muy importante, les puede estar pasando una situación donde están incómodos. Lo que sí es muy importante es determinar qué es la clave de emergencia y en qué casos se usa la clave de emergencia. Porque a veces te pueden hablar, mamá, se me perdió mi chamarra, la encontraste,
y el niño estaba nada más, no, es que me aburría en casa del amigo y por eso te marqué. Esa no se vale, porque mientras, aparte del susto y de toda la angustia que pasas en el trayecto para llegar a donde tienes que llegar, no se vale sentirnos tan mal y tan incómodos en otros lugares, pero que nos hagan eso de sentirnos así nosotros durante todo el camino. Y además, nuestros hijos tienen que aprender a discernir cuando es un momento donde me siento mal, cansado, ya me quiero ir a mi casa, ya estoy aburrido, a cuando verdaderamente es una situación de emergencia. En toda la casa se habla y se dice que la clave de emergencia no se le dice ni a los abuelos, ni a los tíos, ni a los primos, porque en ocasiones ellos pueden ser los que están generando esa situación en nuestros hijos. Y el límite, les repito, va a depender de cada uno de ellos. Por lo tanto, es bien importante que tengamos esa clave de emergencia en casa siempre, con todos los miembros de la familia. Y no importa la edad que tengan, ¿eh? Tu hijo puede estar en un restaurante pasándola de 23, 25 años, teniendo alguna situación importante, y cuando alguien que los está amenazando solo escucha, encontraste mi chamarra, no va a pensar nada malo de esta frase. Entonces es una buena manera de poderse salir de esa situación y de recibir ayuda inmediata. Inclusive, por supuesto, tener la localización de los celulares en todo momento, que ahora, bueno, cada vez la edad de que los niños tienen un celular en la mano es mucho menor. Por lo tanto, todas las reglas, toda la alerta cibernética, toda la información que no se debe de dar, todo el sexting, todo el cutting, todos los suicidios y todas estas cosas que se están haciendo constantemente en redes sociales, de estar muy alerta, porque ahora Facebook, Instagram y TikTok están llenos de niños de 7, 8 años haciendo bailecitos, engañando las edades. Y ojo con esto, porque también tengo una plática de qué hago con los videojuegos, y justo una de las cosas importantes que digo es, nosotros lo compramos, y entonces, ¿por qué va a ser algo de riesgo? Claro, pero está lleno de violencia, y mucho más aún si perdemos la noción de cuál es la clasificación del video que estamos comprando y del contenido que tiene ese juego. Porque si no corresponde para la edad, que de por sí son muy violentos, si no corresponden para la edad y lo compramos, estamos favoreciendo el que nuestros hijos estén haciendo cosas que no les corresponden para su edad. Y entonces después nos preocupamos de que tienen periodos muy severos de ansiedad, muy severos de depresión, muy severos de crisis de pánico por estar presentando esta falta de control en todos estos límites, ¿no? Bueno, más bien falta de límites. Y bueno, en cualquiera de mis redes sociales me pueden encontrar como Raquel Kaplan. Tengo muchas pláticas, así es que pueden seguir, que todas son con el perfil de bienestar familiar. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto, pueden por favor anotarlas aquí en cualquiera de las redes sociales. En todas estoy como Raquel Kaplan, YouTube, Facebook, Instagram, mi canal de YouTube igual, mi correo electrónico para cualquier duda o cualquier consulta que necesiten es raquel.kaplan con K 1111 @gmail.com. Y bueno, pues mi página de internet www.raquelkaplan.com. Y bueno, pues dejo de compartir pantalla aquí en Facebook y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Gracias, Raquel, muy Quisiera... interesante, muy interesante. Y qué buen tip esto de la clave de emergencia, la verdad. Sí, te lo juro que yo sí la tengo en mi casa y de verdad, no sabes, o sea, sí un par de veces tuve que salir corriendo y en una sí estaba aburrida y por eso te marqué y dije, no, a ver, retomamos y hay que volver a replantear
qué es lo que no, porque justamente estoy aburrida, no entra como una clave de emergencia, porque si no se convierte como en Pedro y el lobo, ¿no? Claro. Ya no te creo cuando me vuelvas a marcar. Sí, por supuesto, pero sí, ¿No? muy bien y como dices, a cualquier edad. Así es. Súper, pues no hay preguntas, no sé Yo si acá tengo alguien. en mi Facebook que Ah, dice, perfecto. perdón, ¿qué película es la que hablas? Se llama Búsqueda Implacable. Por favor, véanla. Está durísima. Bueno, yo sufro hasta con Bambi, pero esa la pueden ver y está muy fuerte. Este, y porfa dime que estás grabando. Ah, sí, sí la estoy grabando. Luego la pongo aquí en mi perfil Les con recordamos gusto. también a todos los que nos están viendo que todas las pláticas quedan grabadas también en la plataforma de la que hile de Facebook y unos días después se suben a YouTube. Así que el que Exacto. no pudo verlo por algo, entonces la puede ver o si sabe de Sí. alguien que le interese, pues también la puede ver. Hay alguien que está levantando una mano, le voy a permitir hablar. Sí, claro. Fernando, ya te habilité el micrófono, nada más tú quita tu micrófono de silencio, por favor. Fernando. No, no puedes quitar tu micro. Nada más hay que desbloquearlo en la parte izquierda de tu pantalla. Gracias, Rocío, por los comentarios. Sí, bueno, sí es un tema bien importante, a ver si Fernando si tiene pregunta o nada más se le fue ahí, pero sí es bien importante porque yo les juro que siempre decía, de chiquitos mis hijos les decía, ay, es que me encantaría ver qué hace en la escuela, cómo está, que me dijeran, que me dejaran entrar aunque sea un poquito así a un ladito, que nadie me vea, pero me encantaría poder estar ahí y ver lo que está haciendo. Igual cuando tu hijo se va a la primer fiesta o al primer antro, que dices, por favor, me encantaría de verdad poder estar ahí y saber qué decisiones está tomando y cómo lo está haciendo, porque me muero del susto y me muero de la pena y me muero de la angustia que esté tomando malas decisiones, pero bueno, por eso hay que enseñarles a tomar decisiones y de verdad les recomiendo mil esa plática que di. La dimos la semana pasada o hace dos, ¿no, Anita? La de la toma de decisiones. Sí, creo que hace dos. Y justamente esa plática hay que enseñarles a tomar decisiones, porque esto es una toma de decisiones. El sentirte bien, el decidir estar bien, el decidir no hacer cosas o el decidir hacer cosas, es una toma de decisiones y que sí depende completamente de nosotros que les enseñemos a nuestros hijos a tomar decisiones desde la desde los más chiquitos, ¿no? Y saber decir, no, ya me llené, perfecto, te respeto, ya no quiero más, te respeto. Entonces se dan cuenta que su palabra tiene voz y tiene voto, y eso es bien importante. Sí, no hay preguntas, pero hay felicitaciones, Raquel, en Facebook y pues en el Muchas chat que gracias. hiciste, los Y en comentarios. Facebook también, nada más Sí, felicitaciones y que sí. quieren la plática para Cual poder quiere decir que es muy compartir. clara, así que está muy bien. Muy bien, y si les Pues surge invitamos a preguntas, todos a que sigan nuestras pláticas y bueno, Raquel, pues te damos las gracias, por gracias a supuesto, ustedes, y Anita, por nos el vemos la espacio. semana que Gracias por entra, la primero pregunta. Dios. Mil gracias y gracias a todos. Gracias. Nos Que vemos. estén muy bien. Bye, Igual. bye. Bye.